Y acá está, miren, ¿no? Los criterios de Framingham, que son criterios que no deben olvidar, que nos permiten ver los criterios específicos, que se llaman también criterios mayores, y los criterios inespecíficos, que se llaman menores. Miren de los criterios mayores. Disnea paroxística nocturna es del lado izquierdo. Ortopnea del lado izquierdo. Ingurgitación yugular, o sea, aumento de la PVC, derecho. Crepitantes pulmonares, izquierdo. Reflujo hepatoyugular, derecho. El reflujo hepatoyugular es el signo más precoz de falla cardíaca derecha. Tercer ruido cardíaco. Tercer ruido cardíaco es el ritmo de galope, ¿no? Es falla cardíaca izquierda, ¿no? Probablemente izquierda. La cardiomegalia sí puede ser derecha o izquierda. ¿Por qué? Porque si el corazón crece con la punta hacia arriba, es falla cardíaca seguramente del lado derecho. El corazón derecho crece con la punta hacia arriba, como si fuera una bota, un sueco, un zapato sueco. En cambio, cuando la punta del corazón crece hacia abajo, hacia el diafragma, eso es de seguro que está creciendo a expensas del ventrículo izquierdo. Edema pulmonar, que ya dijimos también, y disminución de peso, aproximadamente 5 kilos en 5 días. Esto puede ser criterio mayor o criterio menor. Miren los criterios menores, ¿eh? Tos nocturna, hepatomegalia, el paciente tiene taquicardia, derrame pleural, edema de Malleolo, todo esto son síntomas inespecíficos porque se pueden ver en muchas patologías. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico certero de falla cardíaca? Con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Bueno, pero de repente esto no es suficiente, ¿hay algún examen adicional? Bueno, en realidad no. Y entonces, ¿qué cosa es el ProBNP? ¿Qué es el ProBNP? El ProBNP es un precursor del péptido natriurético cerebral que lo produce el ventrículo. Este ProBNP nos da una idea de la severidad de la insuficiencia cardíaca y nos ayuda en evaluar el pronóstico de la enfermedad. Ahora, ¿es el ProBNP o es el péptido natriurético ventricular? Bueno, en realidad el ProBNP se desdobla en 2 partes. Se desdobla en el péptido natriurético cerebral, que es la parte activa, y por otra parte libera lo que se llama el NT-proBNP. O sea, es como una molécula de desecho. Para que se entienda, es como la insulina. Cuando la insulina se libera, no se libera pues como insulina, se libera como insulina más péptido C. Se corta con una enzima a ese nivel entre insulina verdadera o activa y el péptido C. Y entonces, ¿qué medimos muchas veces cuando queremos evaluar insulina? No medimos insulina, medimos el péptido C. ¿Por qué medimos el péptido C? Porque es más estable, tiene un tiempo de vida media mayor, igual pasa acá. El ProBNP se divide en 2, en el BNP y en la molécula que habitualmente medimos, que es el NT, así, una N y una T, ProBNP, o sea, igual que esta, ¿no? Y este NT-proBNP nos ayuda porque si sale muy alto, nos dice que la falla cardíaca tiene mal pronóstico, que el paciente se va a quedar hospitalizado mucho tiempo, que seguro va a ir a UCI. Y nos sirve para el diagnóstico, también nos sirve para el diagnóstico, pero en realidad nos ayuda mucho más en el pronóstico de la enfermedad. Ahora, si viene un paciente con disnea y no sabemos si es por falla cardíaca o no, por motivos que sea, y le pedimos un NT-proBNP y sale bajo, se acabó, no es por falla cardíaca. La disnea debe ser por cualquier otra cosa, pero no es por falla cardíaca. Es decir, un NT-proBNP bajo me da una alta seguridad de que la disnea no es por insuficiencia cardíaca. Y si sale alto, puede ser que la disnea sea por insuficiencia cardíaca.
Y si sale muy alto, si sale muy alto, sí, pues definitivamente es por insuficiencia cardíaca. Y es más, no solo me dice que es por insuficiencia cardíaca, me dice que el pronóstico no es bueno. Acá están los signos y síntomas de la falla cardíaca izquierda que hemos visto. Disney de esfuerzo no son específicos. Ortopnea, disnea paroxística, ritmo de galope, crepitantes, estos 4 últimos, sí. Ritmo de galope puede ser con tercer ruido cardíaco o ritmo de galope puede ser con cuarto ruido cardíaco. ¿Cómo sería el ruido de galope con tercer ruido cardíaco? Dum, drup, dum, drup. O sea, primero, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Dum, drup, dum, drup, dum, drup. Pero también hay ritmo de galope con cuarto ruido cardíaco. ¿Y el cuarto ruido cardíaco dónde está? Antes del primero, pues no es cierto. Cuarto primero, segundo. Cuarto primero, segundo. O sea, drup, dup, drup, dum, drup, dum. O sea, 2 juntos y luego recién el segundo ruido cardíaco. ¿Qué indica un ritmo de galope S3? Un ritmo de galope con tercer ruido cardíaco indica falla cardíaca sistólica. Sistólica. En cambio, un ritmo de galope con S4 indica falla cardíaca diastólica. O sea que nos puede orientar un poco el ritmo de galope a pensar en qué tipo de falla cardíaca es. Sí. Si es con tercer ruido cardíaco, es probable que sea sistólico, la insuficiencia cardíaca. Y si es con cuarto ruido cardíaco, es probable que sea diastólico. Entonces acá la respuesta es ortopnea, ¿no es cierto? Ortopnea. Señale las manifestaciones electrocardiográficas que no se encuentran en una intoxicación aguda por digital. Bueno, clínicamente lo que encontramos en una intoxicación por digital es alteraciones del tubo digestivo, hiporexia, es clásico, ¿no? Ahora, pero el problema más severo de una intoxicación digital es alteraciones del electrocardiograma, alteraciones del ritmo. El digital es un fármaco muy bueno, pero su problema es que la dosis óptima terapéutica está muy cercana a su dosis tóxica. Entonces, pues no deberíamos utilizarlo. No, porque si lo utilizamos bien, no hay problemas. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ocurre intoxicación? Porque nos olvidamos de algo muy sencillo, que la digital se metaboliza en el riñón y a veces damos dosis convencionales en pacientes con falla renal. O a veces damos dosis normales en pacientes ancianos cuyo metabolismo de digoxina también cambia. O a veces damos digitales digoxina cuando hay potasio bajo o magnesio bajo, cosa que también favorece la intoxicación por el digital. Entonces, mucho cuidado. La intoxicación por digital no se da en cualquier paciente, se da en pacientes con riesgo. ¿Quiénes son los pacientes con riesgo? Los que tienen hipopotasemia, los que tienen hipomagnesemia, los que son ancianos y los pacientes que tienen ERC. Bueno, ¿la digital para qué sirve? Tiene 2 acciones fundamentales la digital. Una de ellas es el inotropismo positivo, ¿se acuerdan? La primera pregunta, inotropo positivo. ¿Y la otra acción cuál es? Disminuir el pasaje de los estímulos eléctricos que vienen de la aurícula hacia el ventrículo. Por ejemplo, si vienen 180 estímulos que están pasando por el nodo AB y llegan al ventrículo, si le damos digoxina, llega al nodo AB y no deja pasar los 180. ¿Cuánto deja pasar? 70, 80. Ah, muy bien, eso es importante entonces. La digital lo que va a hacer es, va a frenar, va a enlentecer el pasaje del estímulo eléctrico de la aurícula al ventrículo. Ustedes saben que el estímulo eléctrico, cuando pasa por el nodo AB, se frena, demora su pasaje. ¿Y cómo se traduce eso en el electrocardiograma? Cuando el estímulo eléctrico que viene de la aurícula, del nodo sinusal, quiere pasar al ventrículo, llega al nodo AB y ahí se demora. Esa demora, ¿cómo se expresa en el electrocardiograma? Se expresa por el segmento
PR, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del segmento, no del intervalo PR, del segmento PR, ¿no es cierto? El segmento PR, que es isoeléctrico, si demora mucho, es porque el estímulo eléctrico demoró mucho en pasar por el nodo AB. Si el segmento PR es corto, significa que el estímulo pasó violentamente por el nodo AB. Entonces, cuando preguntan acá, señale la manifestación electrocardiográfica que no se encuentra en la intoxicación por digital. En el digital se puede encontrar cualquier cosa, cualquier alteración eléctrica. Extrasístoles ventriculares bigeminadas es lo más frecuente que se encuentra en una intoxicación por digital. Taquicardia auricular con bloqueo, esto es lo más característico que se encuentra, no lo más frecuente, lo más característico. Paro sinusal, o sea, el nodo sinusal ya no manda estímulos porque no llega al ventrículo, también puede ser. ¿Y qué les parece síndrome de PR corto? ¿Qué significará un PR corto? Que el estímulo eléctrico pasa muy rápidamente, pero ¿ustedes creen que ocurra eso cuando tenemos digoxina hasta por las narices? No, ¿no es cierto? Porque si hay digoxina, tendrá que haber todo lo contrario. El PR se prolonga porque no va a dejar pasar el estímulo eléctrico de la aurícula al ventrículo. Por lo tanto, incluso sin saber lo demás, tendríamos que marcar la alternativa D. Esto no va a haber a cómo de lugar, no tendría por qué haber. Taquicardia, flúter o fibrilación ventricular, bueno, también puede haber, pero lo que no puede haber es síndrome de PR corto. Las concentraciones de digoxina, para señalarlas como intoxicación, hay que dosarlas pues en sangre, y el valor es más de 2 nanogramos por mililitro, no hay vuelta que darle. Bueno, acá están, miren, las extrasístoles ventriculares bigeminadas, QRS normal, QRS ventricular. Este es un extrasístole ventricular. Normal, extrasístole. Extrasístole ventricular bigeminada. Aquí hay taquicardia auricular, pero con bloqueo AB, que es lo más característico. La hiporexia, que es lo más precoz clínicamente en la intoxicación. Y recordar que en intoxicación digitálica hay xantopsia, o sea, visión amarilla. Hay una areola amarilla alrededor de los pacientes, de los objetos que el paciente mira. Esto es característico, la xantopsia en los pacientes con intoxicación. Entonces la respuesta aquí es síndrome de PR corto, salud. Síndrome de Tietz, esto de acá también ya pues es clásico, ya deben recordarlo, ¿no? Síndrome de Tietz. Síndrome de Tietz tiene que pensar siempre en un paciente que tiene dolor precordial. Es un paciente que les dice, tengo dolor en el pecho, y uno dice, ¿será una angina? No será una angina, porque el paciente les dice, tomo aire y me duele más. O el paciente dice, a ver, cuando le ponemos el dedo y hacemos digitopresión, le duele más. Tampoco podría ser un problema del corazón. El síndrome de Tietz es una inflamación del cartílago que une el esternón con las costillas. Y esto se produce por cualquier tipo de estirón brusco que uno pueda haber tenido. De repente levantó peso, se golpeó, el esposo le apretó muy fuerte, lo que fuera. Y esto es entonces una costocondritis, ¿no? Ocurre principalmente en mujeres, ¿no? Ocurre principalmente en mujeres, ¿no? Es una costocondritis, o como dice acá, una condritis costal. El paciente lo refiere así, ¿no? Doctor, me duele acá, agarra el dedo y dice, me duele acá. Ya, pues entonces, si hace esto, no va a ser un problema cardíaco de seguro. La mejor forma de evaluar esto es digitopresión. Apretamos la parrilla costal y le duele, ya está, costocondritis, ¿no? Es lo más probable. Manifestación clínica más precoz de intoxicación digitálica, lo acabamos de evaluar, es la hiporexia, ¿no? La hiporexia. ¿Qué opinan de esta pregunta?
¿Qué diagnóstico tiene la paciente que está descrita en el cuadro clínico? Yo les ayudo. ¿Tiene una angina estable o un Zika? Claro, tiene una angina, no hay vuelta que darle, pero la angina, ¿en qué condición, en qué cuadro clínico está? ¿En una angina estable o en un Zika? La angina es un síntoma. La angina solamente dice que hay isquemia en el miocardio y que por eso duele, pero la angina puede producirse en un cuadro de angina estable. La angina puede producirse en un cuadro de angina inestable o puede producirse en un cuadro de infarto de miocardio. Claro, la angina inestable y el infarto de miocardio se catalogan como Zika, ¿no es cierto? Por eso que mejor la pregunta es, ¿qué tiene este paciente? ¿Angina estable o Zika? El dolor aparece cada vez que hace esfuerzo físico. Mire, la paciente dice, ¿no? Corrió una cuadra, le dolió el brazo 10 minutos, calmó con Isorbide, y la señora señala que ha tenido eventos o dolores similares en los últimos 3 años, similares. ¿Pero por qué no fue al médico? Porque le gorroneó la nitroglicerina por su esposo, ¿no? Entonces, un paciente que tiene dolor precordial siempre al mismo esfuerzo físico, entonces hay que pensar que eso es una angina estable. ¿Por qué se produce la angina estable en esta paciente? ¿Por qué tiene dolor esta paciente? Porque cuando hace mucho ejercicio, el músculo esquelético necesita sangre. ¿Y quién se la da? El corazón. Y para eso el corazón tiene que latir más fuerte. Y para que lata más fuerte tiene que llegarle también sangre al miocardio. Pero si hay una arteria que está obstruida, no va a llegar sangre al miocardio, el miocardio no va a latir bien y se complica. Entonces la angina estable se produce por placa ateromatosa en coronarias, característicamente. Ojo, no es porque se rompa la placa ateromatosa, es porque hay una placa ateromatosa que está obstruyendo parte de la luz de la arteria, de alguna de las arterias o ramas de las coronarias. Ahora, ¿y por qué esta paciente tendría que tener una placa ateromatosa? ¿Por qué? ¿Cuál es su factor de riesgo? ¿Es diabético o no? Sí. ¿Y es obesa? También. La obesidad y la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué significa factor de riesgo cardiovascular? Significa que es un factor de riesgo para que forme más placa ateromatosa. ¿Dónde? En las coronarias, en el cerebro, en cualquier parte del cuerpo. Le evalúan a esta paciente, dicen el ritmo cardíaco regular, no hay soplo, pulmones limpios. ¿Cuál de los siguientes medicamentos no utilizaría en esta paciente? Entonces la pregunta es, ¿qué hay que hacer en una paciente con angina estable? ¿Le podríamos dar un fármaco para limpiar la arteria coronaria y eliminar la placa ateromatosa? Sería ideal, pero no existe eso. Entonces, ¿qué hacemos? Damos fármacos que hagan trabajar al corazón de la mejor forma posible con esa arteria ya un tanto obstruida. ¿Y qué fármaco le vamos a dar? Un fármaco que frene al corazón y que por más que quiera contraerse, no se contraiga. Porque si se contrae, va a querer más oxígeno y va a doler. ¿Y qué fármaco es ese? Un beta bloqueador. El beta bloqueador es como el freno que se le pone al corazón para que no lata más rápido. Y como no late más rápido, consume menos oxígeno y entonces hay menos riesgo de angina y de dolor. El ácido acetil salicílico también es un medicamento que hay que darle, porque este fármaco, ¿qué va a hacer? Evita la agregación plaquetaria. Y en un supuesto que una placa ateromatosa se raje, se rompa, por ejemplo, y la plaqueta quiere agregarse, eso es un riesgo, porque se forma un trombo blanco, luego un trombo rojo y se puede obstruir. Para evitar eso, mejor inhabilitamos a las plaquetas con ácido acetil salicílico. El Isorbide, vía oral, 3 veces al día, y el Isorbide sublingual, cada vez que hay dolor, son medicamentos también esenciales, pero son medicamentos esenciales que mejoran sobrevida.
Porque por más que yo le dé disorbide, el paciente le calme el dolor, eso no significa que no se va a morir. Igual se va a morir porque no estoy haciendo nada para frenar la enfermedad. Entonces, estos son fármacos que si bien calman el dolor, solo son sintomáticos. En cambio, el metoprolol y ácido acetil salicílico han demostrado que sí son fármacos que mejoran sobrevida. Y entonces, el que no cuadra en este cuadro, en este caso clínico, es pues el nifedipino. El nifedipino es un bloqueador de canal de calcio, pero es un bloqueador de calcio dihidropiridínico, al igual que el amlodipino. ¿Se podría utilizar? Se podría utilizar siempre que hay hipertensión. ¿Hay hipertensión? No. Aún así, el nifedipino no se recomienda porque este fármaco baja la presión muy rápido y origina taquicardia refleja. Y eso empeora el cuadro clínico en un paciente con angina. Definitivamente el nifedipino no se debe dar. Pregunta, entonces en una angina estable no se debe dar bloqueadores de canales de calcio. No, sí se puede dar, pero los no dihidropiridínicos. O sea, ¿cuáles? El verapamil o el diltiazem. Eso sí se puede dar. Ah, o sea, puedo dar beta bloqueador con verapamil. No, un ratito. O sea, el metoprolol, o sea, los beta bloqueadores y los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, ambos son inotropos negativos. Ambos disminuyen el consumo de oxígeno del miocardio, pero no se deben dar juntos porque si no se puede producir un inotropismo negativo muy intenso y el paciente se complica. Entonces lo que habitualmente se hace es, si el paciente por algún motivo no puede recibir metoprolol, por algún motivo, entonces ahí le damos calcio antagonistas no dihidropiridínicos. ¿Se puede usar los dos? Se podría, pero hay que monitorizar bastante bien al paciente. No es la indicación más frecuente. Entonces la respuesta acá es nifedipino. Recuerden, el nitrato disorbide vía oral se da 3 veces al día, pero no significa que es cada 8 horas. Como dice acá 3 veces al día, recuerden que se da en dosis asimétrica. O sea, se puede dar, por ejemplo, 6 de la mañana, 12 del día y 6 de la noche o de la tarde. De tal forma que se da otra vez al día siguiente, 6 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde, dejando 12 horas sin medicación. La idea es dejar un espacio libre del fármaco para evitar que haya tolerancia. Si lo damos cada 8 horas, de manera simétrica, o sea, en horario exacto, por ejemplo, pues 6 de la mañana más 8, 2 de la tarde más 8, 10 de la noche. Si lo damos así, va a haber tolerancia y no va a servir. Entonces, miren, cardiopatía isquémica la podemos básicamente evaluar en un paciente con angina estable. ¿Cómo se llama la angina estable también? Angina de esfuerzo. Son sinónimos. ¿Sí? En Zika, falla cardíaca, claro, cuando el corazón se dañó mucho, más del 25%, ya hay insuficiencia cardíaca. Ahora, el corazón puede tener una isquemia muy pequeña y justo produce una arritmia. Y a veces que el paciente tiene isquemia y no da síntomas, ¿no? Como en los diabéticos, en los ancianos. La respuesta entonces acá es nifedipino, 10 miligramos vía oral, eso no se debe dar, no está indicado. En relación al tratamiento farmacológico de la cardiopatía isquémica, señale la opción de las siguientes que le parezca menos cierta. Esta pregunta vino en el año 89, no, 97. Si fue 97 o 98, creo. Bueno, yo recuerdo con cariño porque esta pregunta me tomaron en el examen y la dieron mal la clave, ¿no? Y como la dieron mal la clave,
y la bibliografía decía contundentemente que era otra, se fue a reclamar y como no querían hacer caso, casi incendian el decanato, ¿no? Y cambiaron la clave. En cambio, ahora en el año 2012, 2013 y en este último examen 2014, las claves de la FEFAN no las está cambiando. Y hay 5 claves en cada año, miren, así casi como calcado. El 2012, 5 claves discutibles. El 2013, 5 claves discutibles. El 2014, 5 claves discutibles. Si viene nuevamente, ¿qué hay que hacer? Marcar la que ha dado las FEFAN como correcta. Esas preguntas se las vamos a ir mostrando progresivamente y le vamos a ir diciendo, ¿no? Esta clave, la de las PFAN, pero puede ser también la otra. ¿Qué tienen que marcar? Así no les guste, la de las PFAN. En cambio, esta, que es una pregunta antigua, que sí se reclamó y sí se cambió la clave, y si viene nuevamente, tendrían que responderla ya con clave cambiada. Muy bien, ya les di tiempo para pensar. La respuesta es, veamos, la absorción de los nitratos es rápida y completa a través de la mucosa. Claro, si hay dolor precordial, le damos nitratos, le ponemos debajo de la lengua y se absorbe por las venas linguales, pasa a la yugular, al tronco y luego al corazón y llega rapidísimo al corazón. No hace falta que la degluta, porque si la deglute pasa al intestino, pasa por la porta y el hígado lo filtra y se demora y hay menos fármacos, o sea, se complica. Entonces la absorción vía oral sublingual es fundamental porque aumenta la rapidez con la que se quiere actuar. Esto es verdadero. Ahora, los nitratos calman el dolor. ¿Pero cómo calman el dolor? Los nitratos producen vasodilatación. ¿Y por qué producen vasodilatación? Porque activan el óxido nítrico. Ya, la pregunta es, ¿qué vaso sanguíneo se vasodilata para que calme el dolor? Tienen una arteria coronaria que está obstruida parcialmente. ¿Esa arteria coronaria se dilatará? Se puede dilatar, pero muy poquito. ¿Y entonces por qué calma el dolor? El dolor calma en una angina estable o inestable, lo que fuere, cuando damos nitratos, porque los nitratos producen venodilatación pulmonar. Las venas pulmonares se dilatan, la precarga disminuye y el corazón trabaja mejor, con menos sangre. Y al trabajar con menos sangre no necesitan mucho oxígeno. Recuerden entonces, los nitratos calman el dolor no por la vasodilatación de la arteria coronaria que está parcialmente obstruida por la placa ateromatosa, sino porque le llega menos sangre debido a que disminuye la precarga, porque hay una venodilatación. Al tener menos precarga, el corazón trabaja mejor. El verapamilo no se administra, no se debe administrar de manera habitual con los betabloqueadores, lo que acabamos de decir, ¿no? No debemos tratar de hacer eso, porque hay mucho inotropismo negativo y se complica. El ácido acetil salicílico es un inhibidor reversible, no es irreversible de la actividad de la ciclooxigenasa. Claro, se inhibe irreversiblemente la ciclooxigenasa y ya no se sintetiza, ¿qué cosa? Tromboxano A2, ¿no es cierto? Que es una molécula que ayuda a la agregación plaquetaria y nosotros no queremos eso. Por eso que al bloquear irreversiblemente a la ciclooxigenasa evitamos la agregación plaquetaria. Esto es falso porque dice que es reversible. Lo correcto debe ser irreversible. El mecanismo de acción de los nitratos se basa en el incremento de la síntesis de óxido verdadero. Los nitratos mejoran la tolerancia al esfuerzo en individuos con angina crónica, es lo que se usa habitualmente, ¿no? ¿Qué preguntaban acá? Lo menos cierto, más que menos cierto, lo incorrecto es la alternativa C. Acá está el tratamiento de la angina estable, lo que mejoran sobrevida. ¿Cuáles son? Antiagregantes plaquetarios, sí, pero ¿cuáles? Aspirina. ¿Es alérgico a la aspirina? ¿Qué le doy? Clopidogrel. Doctor, ¿no es alérgico a la aspirina y tengo aspirina con clopidogrel? ¿Mejor le doy los dos? No, porque no se ha demostrado que mejora. No es mejor usar dos que la aspirina. Solo se usa clopidogrel cuando la aspirina no se puede utilizar.
Estatinas, le doy estatinas a mi paciente, pero doctor, si no tiene el LDL está normal, ¿por qué le voy a dar estatinas? Porque las estatinas, aparte de bajar el LDL colesterol, lo que hace también es estabiliza la placa, disminuye la inflamación endotelial. Las estatinas que se usan principalmente son las que tienen mayor potencia. ¿Y cuáles son las que tienen mayor potencia? La rosuvastatina primero y luego la atorvastatina. Damos beta bloqueadores, damos YECA o ARA2 y todos estos fármacos mejoran sobrevida. Y los que mejoran calidad de vida, acá están los nitratos. Pregunta, ¿y dónde están los calcio antagonistas? La mayor parte de textos señala que solo mejoran calidad de vida, o sea que estarían acá. Calcio antagonistas no dihidropiridínicos como el diltiazem y el verapamil. Bueno, ya dimos ya todos los medicamentos, el paciente está excelente, pero pasan los años y el paciente nos dice, doctor, ya tengo la medicación ya al tope, pero yo en mi trabajo tengo que caminar 4 o 5 cuadras y ya no puedo caminar, ya me canso, doctor, ya yo prácticamente no sé qué hacer. Bueno, vamos a hacer un estudio coronario y evaluamos su coronaria, hacemos un cateterismo y se pintan las coronarias y se ve entonces que una o más arterias están obstruidas críticamente. ¿Qué significa que una arteria esté obstruida críticamente? Que tiene más del 70% de la luz obstruida. Cuando una arteria está críticamente obstruida, ya se le puede seguir dando fármacos, pero ya tiene que hacerse revascularización, tiene que abrirse esa arteria. ¿Y cómo se abre? Se coloca un catéter a la coronaria, se identifica dónde está la obstrucción, se pone un balón, se infla, se deja un stent y ya está. Esto se hace cuando el paciente tiene una o dos arterias obstruidas críticamente. Pero si tiene 3 o más arterias obstruidas críticamente, de preferencia lo que se hace es un bypass. O sea, si solo tiene 2 o una arteria coronaria obstruida, allá, estén a cada arteria. Pero si tiene 3 o más, como en los diabéticos tienen siempre 3 o más arterias obstruidas críticamente. En ellos va mejor el bypass. ¿Y qué arteria o qué vaso sanguíneo, en todo caso sería la pregunta, es mejor utilizar para el bypass? Aquel vaso sanguíneo que se obstruya menos pues con el tiempo. ¿Y cuál es ese vaso sanguíneo? La arteria mamaria interna, del lado izquierdo. Arteria mamaria interna del lado izquierdo. Los gringos le llaman LIMA, por el acrónimo, ¿no? LIMA, L-I-M-A. Muy bien, pero también tenemos a la vena safena interna, que si bien no tiene la misma sobrevida de viabilidad, también es bastante buena. Pero principalmente la mamaria interna izquierda. Entonces acá la respuesta ya hemos visto, es la letra C, la aspirina es un inhibidor reversible, es falso. Para tratar la angina de pecho, los betabloqueadores son útiles ¿por qué son útiles los betabloqueadores para la angina de pecho? Porque disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen el inotropismo y eso hace que se consuma menos oxígeno. Si les preguntan, en la angina de pecho, ¿por qué son útiles los nitratos? Porque calman el dolor debido a que disminuye la precarga, ¿no es cierto? Porque hay venodilatación pulmonar, no se olviden. Esto es prácticamente lo mismo lo que hemos respondido, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico fundamental de la angina de pecho estable? ¿Por qué ocurre la angina de pecho estable? Porque hay una obstrucción en la arteria. Esa obstrucción de la arteria no permite que la sangre pase hacia el miocardio. Cuando el miocardio necesita contraerse más, no pasa. ¿Y por qué necesita contraerse más el miocardio? Porque el músculo esquelético le está pidiendo. Entonces el miocardio necesita más oxígeno, pero no le llega.
O sea, hay un desbalance entre lo que el miocardio quiere de oxígeno y en lo que le puede llegar. Desbalance entre aporte y demanda de oxígeno por parte del miocardio.